bueno, pues vamos a comenzar a pensar en la Navidad, ¿cierto? Porque está ahí, a las puertas. Dentro de 3 semanas, todos estamos ya preocupados, muchos están muy preocupados porque el cordero ha subido no sé cuánto, porque los langostinos, pero eso no es realmente el centro de la Navidad, ¿verdad? La Navidad no es ni siquiera el vivir en familia o estar en familia, que es muy bueno y que debemos aprovechar todas las oportunidades que Dios nos dé para estar en familia, pero eso tampoco es el centro de la Navidad. Y hoy quisiera hablar de la Navidad desde un personaje que no se habla mucho o cuando hablamos de él no lo mencionamos en el tiempo de Navidad. Y yo coloqué intitulado aquí nuestra predicación, el anunciador del Mesías. Y vamos a pensar, cuando hablo en ese tema, ¿quién viene a nuestra mente? ¿Quién fue el anunciador? Juan el Bautista. Hoy vamos a pensar un poquito en Juan el Bautista y vamos a pensar y ver algunas enseñanzas que para mí son preciosas cuando pensamos en la Navidad. Si pensamos un poquito en él, vamos a ver algo muy interesante. Juan el Bautista va a romper el silencio de Dios como profeta. Qué interesante, Dios también se pone en silencio. Al final del libro de Malaquías en el Antiguo Testamento, la nación de Israel se encuentra de nuevo en la tierra de Palestina, después de la cautividad de Babilonia. Pero se encuentra bajo el dominio de la gran potencia mundial de aquella época, el imperio persa y medo-persa. El templo había sido restaurado en Jerusalén, aunque era un edificio mucho más pequeño del que construyó y adornó Salomón con tanta pompa y gloria. Ahora bien, ¿qué sucedió durante estos 400 años llamados 400 años de silencio? Después que los últimos profetas inspirados y los primeros escritores del Nuevo Testamento comenzasen otra vez a hablar y a escribir. Al abrir el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo descubrimos un ambiente totalmente diferente de aquel del Antiguo Testamento, casi como si fuera un mundo distinto. Roma es el poder dominante en la tierra y las legiones romanas se han extendido por todo el mundo conocido y civilizado de la época. Los judíos habían pasado por tiempos de presión y no habían logrado establecerse de nuevo. Y habiendo perdido toda esperanza, había un ambiente de expectación creciente en el sentido de que la única esperanza que le restaba era que por fin, el Mesías pudiera venir, el Mesías prometido. Y descubrimos el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 4, diciendo lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Juan el Bautista es uno de los personajes más importantes y conocidos en la Biblia. Mientras que Juan era conocido como el Bautista, de hecho, fue el primer profeta que Dios llamó desde el tiempo de Malaquías, aproximadamente 400 años antes. Juan era la voz profética hacia que hacía 400 años que no se había escuchado la voz o voz de profecía, y en Juan vuelve a resonar los profetas. Aquí viene un nuevo profeta, que tiene algo importante que decir. Mirad, la venida de Juan había sido profetizada 700 años por otro gran profeta llamado Isaías.
Isaías va a decir así en su libro, en el capítulo 40, versículo 3 a 5. Voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Ese mensaje ilustra el plan maestro de Dios en acción, por cuanto Dios escogió a Juan para ser su especial embajador y anunciar la misma venida de Dios al mundo. Porque nunca olvidemos que Jesús es el verbo que habitó entre nosotros, y este verbo estaba con Dios, pero este verbo era amén. Dios venía personalmente, como había prometido, a esta tierra para cumplir y darnos la salvación. Así que cuando pienso en Juan el Bautista, introduciéndonos en la Navidad, voy a descubrir que Juan fue un regalo de Dios. Dios es precioso y su gracia está llena, hermanos, de regalos inmerecidos que Él nos da. Y Juan fue uno de estos regalos preciosos que antecede a la Navidad. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 1, versículos 13 a 17, una historia muy conocida. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, a preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Cuando pienso en ese texto y pensando en la vida de Juan el Bautista, lo primero que me viene en mente es que para esta pareja de ancianos fieles a Dios y sin reproche, como dice la palabra de Dios, la vida les había marcado con la dificultad y la tristeza de no poder tener descendencia. No habían podido tener hijos hasta entonces. Y pienso, cuántas oraciones elevadas, cuánta espera en Dios. Sin embargo, me doy cuenta de una enseñanza tremenda para mí y para mi vida. Y es que todo el sufrimiento que llevaban encima no fue capaz de impedir ni de destruir el amor y la fidelidad que Elizabeth y Zacarías tenían delante de Dios. Y eso ya para mí es una gran lección, porque para muchos creyentes basta que no haga sol para maldecir la vida, las cosas e incluso al Señor. Y en cambio, esta pareja ya de ancianos, imposibilitados biológicamente de tener hijos, todavía seguían fieles y eran irreprochables delante de Dios. No obstante, Juan fue una respuesta de oración. Qué interesante. El Dios que controla las grandes cosas, como todo este universo, también controla el hilito de cabello que cae de nuestra cabeza.
Y allí está el Señor, viendo y apreciando la adoración, el amor y la fe irreprochable de esta pareja, y decide dar a ellos un regalo, Juan. Y entonces Zacarías tiene la experiencia que conocemos delante del ángel del Señor enviado, esto de Gabriel, que viene a decirle exactamente que él va con su esposa tener familia y tener a un hijo que es un regalo, no solamente para ellos. Fue respuesta de oración. ¿Sabéis que el nombre Juan significa en hebreo Yahvé ha sido misericordioso? Dios es Dios de misericordia. Y así fue en la vida de Zacarías y Elizabeth. Su misericordia les otorgó la dicha de que ambos pudieran ser padres. Pero también lo fue Dios para con su pueblo, misericordioso para con todo el pueblo que estaba en aquel momento viviendo un tiempo muy difícil. Y digamos de pasaje que también fue misericordioso para con toda la humanidad, porque Juan venía para anunciar de forma eminente la llegada del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Mesías, el Salvador prometido desde el inicio de la creación del mundo. Este niño traería gozo a sus padres y a muchos, pues su nacimiento despertaría a un pueblo deseoso de escuchar a Dios y que durante 400 años estaban esperando de Dios una manifestación y una palabra. Y aquí hay algo muy importante que quisiera considerar con nosotros. Y es que el hecho de que Dios muchas veces o a veces permanezca en silencio no quiere decir de ninguna manera que Él no esté obrando. Dios siempre está obrando a tu favor, a mi favor, a nuestro favor. Dios cumple siempre sus promesas, siempre, y nunca deja de cumplir. Juan entonces era el desabrochar de la misericordia prometida de Dios desde el principio. Misericordia revelada en la llegada del Mesías, el Salvador del mundo. Él era especial. Era apartado y consagrado a Dios, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Así que cuando María va a visitar a Elizabeth, ¿qué pasa? Ese niño, pues parece que quiere salir ya, ¿verdad? No era tiempo, pero ya conocía que algo enorme y precioso iba a ocurrir. Él llevaría a muchos, dice la Biblia, al arrepentimiento. De hecho, llevó a su pueblo, por eso es llamado Juan el Bautista, porque hablaba del bautismo y muchos se bautizaron. Él llevó a este pueblo de regreso hacia Dios, con corazones dispuestos y abiertos para el cumplimiento más significativo de toda la historia humana. No hay nada más importante que la venida de Jesucristo para salvarnos. El Verbo venía a habitar entre nosotros. Dios sería entre los hombres y nos salvaría de la esclavitud, del mal y de la maldad, del pecado y del maligno. El plan maestro de Dios estaba en marcha, estaba en acción. Y Juan anunciaba esto, su venida anunciaba esta realidad, por cuanto Dios escogió a Juan para ser su especial embajador y para anunciar su venida. Y entonces cuando vemos ahora, imaginamos Juan predicando a las multitudes en el desierto que venían a él estaba haciendo una preciosa misión de anunciar la llegada, pero también de preparar los corazones del pueblo de aquel momento para que se arrepintieran de sus pecados y lavaran esto en el agua, ¿no? De una forma simbólica, esto demostrando su arrepentimiento y se volvieran y allanaran su corazón para la llegada del Mesías.
Segunda cosa es que el profeta, él es el profeta que restablece la esperanza. El pueblo estaba totalmente desesperanzado, sin esperanza. Andaban en tinieblas y no veían luz ni salida ni fin de túnel en ningún momento. Pero acordaros de una profecía que dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Juan venía para anunciar. Él tendría el mismo poder y el espíritu del profeta Elías y su ministerio. Él cumpliría en hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan hablaba de esperanza, su misma vida mostraba la esperanza. Mirad, Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6 dice así: he aquí, es su última profecía y palabra ya: yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Yahvé grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Juan el Bautista no solamente realizaría la antigua función de un profeta, sino que prepararía el pueblo para el gobierno de Dios, tal como el profeta Malaquías lo había dicho, porque no hay ni una tilde de la palabra de Dios que no se cumple. Allí estaba Juan, en el poder, el mismo poder de Juan el Bautista, para ahora anunciar: el Mesías va a llegar ahora, eminentemente. Juan traería regreso a los hijos desobedientes de Israel y los llevaría a la justicia de sus patriarcas, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Él presentaría a Cristo, un pueblo preparado, arrepentido, convertido, justo y sincero. Y este pueblo sería el núcleo del reino de Dios y de su pueblo, o sea, de su iglesia. Qué interesante es esta verdad, hermanos. Y ciertamente muchos de los suyos rechazaron al Mesías, pero nunca te olvides que la mayoría, la gran mayoría de los discípulos que dieron su vida por Cristo eran judíos. Eran del pueblo de Israel. Eran gente que creyeron. Eran hombres y mujeres que creyeron y que aceptaron al Mesías como su Salvador. Yahvé venía él mismo en gloria en la persona del Mesías, y Juan era el que venía a preparar el camino. Mirad, en Oriente había una costumbre: cuando un rey se proponía en visitar parte de sus dominios, enviaba mensajeros por delante para decirle a la gente que preparara los caminos. Y el Señor está diciendo aquí que Juan es llamado para allanar todo el camino. Los valles serían allanados, las montañas serían aplainadas, pero todo estaría ahora dispuesto y el camino se iría fácilmente hacia la llegada del Mesías o del Rey. Esto pensando históricamente. Juan el Bautista, este mensajero del Rey, pero la preparación que él insistía era la preparación de los corazones y de las vidas. Él decía: viene el Rey a arreglar no las carreteras, sino vuestras vidas. Todos tenemos el deber de hacer que nuestras vidas estén en regla para que las vea el Rey. En Mateo capítulo 13, versículos 1 a 12, dice así de Juan: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor y enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía
a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua de arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. El mensaje de Juan era un mensaje de esperanza. Podemos ver algo importante. El reino del cielo se había acercado, se había aproximado. Dios estaba cumpliendo su promesa, porque Dios no es hijo de hombre para prometer y no hacer. Segundo, su mensaje era de arrepentimiento, porque en semejante realidad alguien tiene que tomar disposición en su misma vida. Una cosa importante es pensar que Jesús vino y vamos a conmemorar su venida, pero también no podemos olvidar que Jesús vendrá. Y si Él viene mañana, ¿cómo te encontrará? ¿Cómo estará el camino de tu corazón? ¿Estarás preparado para escucharle? ¿Estarás preparado para seguirle? Tercero, el mensaje de Juan era un mensaje de cordura entonces, porque donde iba la gente reconocía su pecado y se bautizaban aceptando y volviéndose a Dios. Y no hay que tener más que cordura o que la realidad revelada por Dios. Todo ser humano es pecador y sin Cristo irá a la perdición. No hay salvación fuera de Él, pero todo creyente es un testigo. Y sin testimonio, ¿de qué sirve ser creyente? ¿Me entendéis? Él vino a traer la cordura, porque no es la religión que salva, es Cristo, es Dios, es su promesa. No es ser evangélico, ser católico, ser episcopal o ser de no sé qué. No es eso que te va a salvar, pero es tener a Cristo. Su mensaje también enfatizaba entonces algo muy especial y que nos llama de lleno a nosotros. Su mensaje enfatizaba el fruto de aquellos que realmente creen en Dios. Hermanos, la Biblia dice, y el propio Señor nos va a enseñar: por sus frutos es bueno ver cómo está tu fruto, cómo está tu árbol, cómo está tu vida y qué frutos tú estás dando. Y no excusarse en los demás. Mira, yo no puedo ser así. Es culpa del pastor, es culpa de la iglesia, es culpa de mi mujer, es culpa de mis hijos, es culpa del trabajo, es culpa del mundo. Siga ahí, pero después no llores, porque no hay ninguna excusa para no dar frutos dignos de arrepentimiento. Su mensaje anunciaba el Mesías, el que bautizará, dice, con fuego y con el Espíritu Santo. ¿Ha ocurrido eso o no? Amén, amén, amén. Sí ha ocurrido. Entonces, tercer y último aspecto es que ese profeta, el profeta Juan, conocía muy bien su misión y cuál era su lugar. Algo muy importante en la vida, porque hay muchos creyentes hoy que no conocen su lugar. Hay muchos pastores hoy que no conocen su lugar. Hay muchos que se llaman cristianos hoy que están totalmente fuera
de lugar. ¿Cuál es este lugar? ¿Cuál es la misión en esta tierra que Dios tiene para ti como hijo y hija de Dios? ¿Qué es lo que Dios espera de ti ahora como pueblo y iglesia de Dios? Vivimos un tiempo donde todo el mundo quiere recibir, ¿verdad? Esto es como la idea de la lotería de Navidad, ¿no? Todo el mundo quiere recibir, recibir y recibir. No obstante, eso está muy lejos de lo que el Señor dice. Mejor es dar que recibir. En Juan, capítulo 1, versículos 6 a 8, hablando de Juan el Bautista, dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. El lugar de Juan Bautista en el plan de Dios era muy elevado, pero no se olvidéis, estaba subordinado al lugar que ocuparía y que ocupa Cristo. Aquí especifica que Juan no era la luz como muchos creyentes de la época querían creer, sino solamente un testigo de la luz. Nos muestra a Juan rechazando la idea de que él pudiera ser el Cristo o ni siquiera el gran profeta que prometió Moisés. En el texto de Juan 1, 19 a 27 dice así. Ese es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú profeta? Y él respondió, no. Le enviaron, le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y en el capítulo 3, versículos 25 a 30, el cuarto evangelio nos muestra a Juan rechazando la idea de que el primer puesto fuera suyo, y va a declarar un texto precioso. Dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado de Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Y respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije, no, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa, ese es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del reposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Esta afirmación a mí particularmente me emociona. Él dijo, yo soy el amigo. Mi gozo está cumplido cuando veo la felicidad de mi amigo. Y lo que quiero es que él crezca y que yo disminuya. Hermanos, eso es muy diferente de los apóstoles, de los no sé cuánto, de los obispos y hasta arcángeles que tiene hoy a la cristiandad. No sé de dónde salieron, pero tengo que decir que no está en el plan de Dios. Él sabía, este hombre sabía cuál era su función. Y él dice, no, yo lo que quiero es que el amigo sea feliz. Yo vengo a cumplir lo que Dios me mandó por el amigo. Y quiero que él crezca, porque es él el que tiene
todo el poder. Juan dijo que vino como testigo. Juan dio testimonio incluso de haber visto el Espíritu de Dios descender sobre Jesús en su bautismo, ¿sí o no? Sí. Aquel en el que culminaba el testimonio de los profetas antes de la venida de Cristo, el más del más, el profeta más profeta, si pudiera decir así, fue el que dio testimonio de Jesús como aquel al que señalaba todo el testimonio profético. Ahora, cuando pienso en esto, me doy cuenta que ser testigo tiene que ver con la palabra griega marturia, que de ahí nace nuestra palabra mártir. Y debiéramos tener esto muy claro en nuestra mente, porque ser testigo del Señor es ser fiel hasta la muerte en la afirmación de lo que Dios hizo, en lo que yo he visto, en lo que Él ha hecho en mi vida y en lo que Él ha hablado. El testimonio es una afirmación o aseveración de una cosa de la cual uno está absolutamente seguro. El mártir cristiano, al morir, daba testimonio de su fe en Jesucristo y de la veracidad del Evangelio. Y hermanos, no seamos ingenuos. Todos los siervos del Señor del primer siglo, todos los discípulos de Jesús fueron martirizados de forma tremenda y dieron su vida. Y voy a decir una cosa, creo que ninguno de nosotros superamos ni a Juan, ni a Mateo, ni a Pedro. Pero hoy queremos vivir como que el cristianismo no tiene que hacer ningún sacrificio. Uno no tiene que ser fiel. Bueno, uno engaña a Dios, engaña a la iglesia, engaña a los demás, engaña a la familia y ya está. Y Dios, como es tan bueno, salvará. No. Ese no fue el mensaje de Juan el Bautista. Él dijo algo muy fuerte. Dijo, el hacha ya está en el tronco. Por sus frutos el Señor también segará. Eso no terminó solo con la salvación. Vendrá al juicio y vendrá eminentemente. Por eso todo valle se aplane y todo corazón se prepare, porque Jesús volverá. El testimonio es una afirmación de un mártir. A través del Evangelio, Juan el Bautista se presenta como el que da testimonio. Tal es que muchos opinan que el título de Juan no debería ser Juan el Bautista. Algunos de los estudiosos siempre rebuscan algo, ¿no? Y dicen, no, debería ser Juan el testigo. Porque Juan fue un testigo fiel de la venida del Mesías. Terminando y conclusión. Algunas verdades que tenemos que aplicar en nuestra vida y que yo aprendo en la vida de Juan, en el poco tiempo que tenemos para leer y en lo poco tiempo que tenemos para meditar hoy. Los siervos de Dios son una bendición para este mundo. Testifican de Dios y aproximan a los demás a Dios en todas las circunstancias. Juan vino a traer reconciliación del pueblo judío con Dios. De aquellos primeros, de hecho, algunos de los discípulos eran discípulos de Juan primeramente. Él vino a traer esto. Y Él nos enseña una verdad bíblica muy importante. Porque, ¿qué significa hoy la iglesia para este mundo? ¿Qué significa ser hijo de Dios en el trabajo donde vives? O con los vecinos que tienes. O en cada lugar donde vas haciendo tu vida. ¿Qué realmente significa esto? Y yo tengo que decir algo, hermanos, que si no es una bendición, algo va mal. Porque donde están los hijos de Dios, la bendición del Señor también les acompañan. Porque los hijos de Dios son templos del Espíritu Santo. Son presencia de Dios en este mundo. Y la pregunta que debemos hacernos siempre es, ¿qué tipo de templo soy yo? ¿Y a quién alumbro y doy testimonio de quién es Cristo? Segundo, aquel que es hijo de Dios no pierde la esperanza, no vacila a la hora de proclamar, ni se amarga con las dificultades que tiene
que pasar. Y aquí hay algo también, una verdad súper importante. ¿Sabéis cómo Juan murió, no? Juan vivió, mire, su ministerio fue más o menos 18 meses, no más que eso, fue muy cortito. Y la mayoría, gran parte de él, casi la mitad, la pasó en una prisión. Y Juan fue decapitado. Pero en este hombre tú no lo ves en ningún momento amargura. Y eso nos enseña una verdad tremenda. Y es que si tú sigues a Cristo y tienes la plenitud y la vida abundante del Señor, si estás amargado o amargada, algo va mal. Porque no fue para eso que el Señor te llamó. Aunque tengas que sufrir. ¿Por qué somos tan ingenuos o tan no sé qué decir? A veces creemos que merecemos una vida mejor que la de Cristo. Pero no merecemos, hermano. Ni la salvación es un merecimiento. Fue gracia. Y si nos toca o si nos tocara morir por Cristo, quizás debiéramos aprender de los grandes mártires de la historia. Siempre me toca cuando el pastor Richard Rembrandt, ¿no? Este romano que pasó tantos años en la cárcel, cuenta la historia de aquel niño que estaba siendo pateado literalmente por los soldados para que su padre negara a Cristo. Y su padre veía eso, y imagina un padre ver esa situación. A lo mejor yo lo haría y decir, no, yo niego. Pero cuando su padre estuvo a punto de decir eso, el niño de 11 años le mira y dice, padre, cállate. Yo no quiero un padre como traidor. Yo quiero un padre que tiene a Cristo en su vida. Un niño dijo eso. Y eso marcó la vida de Richard Rembrandt. ¿Sabes por qué? Porque hoy yo siempre digo que la mayoría de la cristiandad hoy es como azúcar. Cuando llueve se disuelve. ¿Cuál es tu papel? Dios no defrauda nunca. Y a veces decimos con la boca muy llena, Dios lo puede todo. Pero en la primera dificultad estamos hundidos en la miseria. No puede ser así. El Hijo de Dios, la hija de Dios, es una bendición y no se amarga. ¿Sabes por qué? Porque ellos esperaron 400 años, pero nosotros estamos esperando ya 2000 años o más. Pero vendrá. Su silencio no quiere decir que no esté trabajando. Él sigue obrando, como dice la canción, ¿verdad? Él está obrando en mi vida, en tu vida, en este mundo. Él va a dar, cuando Él venga ya todo estará obrado. Y ya no se podrá hacer nada más. Tercer aspecto es que el silencio de Dios no significa olvido o dejadez. Cuando Dios está en silencio, necesitas meditar en el silencio de Dios y esperar, porque como dice su palabra, todos cuantos esperan en Dios jamás serán confundidos. Y cuarto, debemos conocer nuestro lugar y nuestra misión y ser conscientes quién es Dios, aquel a quien servimos. Hermanos, mire, el pueblo de Israel, Moisés quedó 40 días sin aparecer, ¿no? Y el desespero ya fue enorme. Y fue tan grande que comenzaron a maldecir. Ay, ¿por qué nos sacaron de aquí? Las uvas de Egipto eran maravillosas. Ay, vamos a hacer un ídolo. Vamos a hacer un ídolo para adorar, porque la verdad es que, y no es así, el Señor no tarda, dice la Biblia, sino que está dando el tiempo necesario y perfecto, porque nadie tendrá excusa de no llegar al reino de Dios. No tarda su promesa. Entonces quiero terminar con un texto de Lucas 10, 13 a 16 que dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga.
Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Y hermanos, ese texto nos daría aquí unos 4 o 5 mensajes, 4 o 5 predicaciones. Es un texto precioso y difícil de entender. Pero solo quiero destacar algunas cosas en este tiempo para terminar. El más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. ¿Qué quiere decir eso? Wow, si el más pequeño en los reinos de los cielos es mayor que Juan, y de los nacidos de mujer no hay ningún hombre tan grande como Juan, nos está diciendo que el tiempo del Antiguo Testamento quedó atrás y Juan estaba en la transición, ¿verdad? Pero ahora el tiempo de la iglesia y del Nuevo Testamento está aquí. Y si tienes a Cristo, tienes el poder del Espíritu Santo que vino sobre ti, que te bautizó. Y si tienes al Espíritu Santo de Dios, no podemos, hermanos, yo el primero, excusarnos, porque somos mayores que Juan el Bautista. Y si no lo somos, Dios cobrará de nosotros esta realidad. Porque tenemos mucho más que tuvieron todos los profetas. Porque tenemos mucho más la presencia del Señor. Y porque ser creyente no es una cuestión de jugar. No es una cuestión de religión. No lo es. Hay muchos religiosos que irán al infierno en el día de juicio final. Y será triste para ellos. Porque han practicado una religión toda su vida. Pero no han tenido la salvación. Ni siquiera fueron hijos de Dios. Ahora, cuídate. Cuídate, no te engañes ni te dejes engañar. Si no eres de Cristo, vuelva y vayas y arrepiéntete y seas de Cristo, porque en aquel día el que no tiene la marca del Señor no entrará. Por mucho que llore, que grite, que cante, que haya predicado, que haya hecho milagros, que haya hecho cualquier cosa en esta vida. Es importante tener esto claro. Porque Jesús no vino simplemente para que comamos una comilona, que no está mal, pero no es el fin. Segundo, él dice, el hecho es que cuando la gente no quiere tomar en serio la verdad, le es muy fácil encontrar una disculpa para no hacerlo. Jesús mismo dice, mira, este pueblo son como los niños en la plaza. Decimos, tocamos la flauta, no. Vamos a llorar por los muertos, no. ¿Y sabes lo que él está diciendo? Y eso es una realidad dura, por lo menos así como yo la entiendo. Cuando alguien no quiere, no lo hace. Y muchos irán al infierno, no porque Dios no es misericordioso, sino porque no han querido. Los judíos han tenido todo y rechazaron al Mesías, ¿cierto? Pero la iglesia también lo tiene todo y a veces cambia al Señor por cualquier lenteja de esta vida. Si tú quieres, tú puedes ser lleno del Espíritu Santo. Y no es el pastor que llena a nadie del Espíritu Santo. Eso es Dios. Y el Espíritu Santo es dado por Dios sin medida. Y el que quiere que busque a Dios. Pero no pongas excusa, porque ninguna de ellas será para Dios jamás, hermanos, será realmente justificable. Termino. La sabiduría se manifiesta, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. La sabiduría siempre se manifiesta en sus obras. El veredicto no depende de los críticos, vocingleros y perversos, sino de los acontecimientos. La sabiduría es justificada por sus hechos. Es un proverbio esto. Y significa que los hechos de aquel que procede sabiamente demostrarán que él es realmente
una persona sabia. En Apocalipsis hay una figura muy tremenda. Una mujer sentada en un dragón, rojo, escarlata, con una copa derramando. Y dice en Apocalipsis que esta figura tan grotesca y fea, que lo que se derrama de allí es la sangre de los hijos de Dios. Y los estudiosos dicen que esto representa a la falsa religión cristiana en el mundo, aparentemente religiosa, pero pactada con el demonio. Y que en verdad lo que hace es ir contra el Señor y a los suyos. No obstante, el Señor dice que si hay un remanente, que si hay un pueblo lavado, que sus vestiduras son blancas y que entrarán en el reino y que han dado testimonio con sus mismas vidas. Y sabes, hermanos, más que nunca en nuestro tiempo es necesario primero saber, Señor, ¿soy yo de este pueblo? Tú lo puedes saber. El Espíritu de Dios da testimonio a tu espíritu si eres hijo de Dios. Pero también es importante saber, ¿y mis ropas cómo están? ¿Verdad? ¿Cómo están mis ropas? Y como iglesia, ¿cómo es importante el que nosotros lavemos los pies unos de los otros? Y por eso la iglesia también está aquí, para que nos fortalezcamos. Pero televisión no es iglesia. Internet no es iglesia. La iglesia es el día a día, el caminar juntos delante de Dios para honrar y servir y animarnos mutuamente, llevando, en vez de criticar unos a los otros, las cargas. Qué diferente. Pero la pregunta que se me queda y que quiero que sea la pregunta en esta Navidad para ti, es tan bueno. Claro que sí, me encantaría pasar la Navidad con mi padre allá en el otro lado del charco, pero no, eso no es lo más importante. Si no puedo, no puedo. Lo más importante es que la Navidad en mi vida tenga sentido. Que la Navidad en mi vida sea un testimonio. Y sea un testimonio en mi familia, para los míos, para mis vecinos, para mis amigos, para mi iglesia, para todos. Que yo sea luz en esta tierra. Es tan simple, pero tan complicada a la vez, ¿no? Jesús dijo, vosotros sois y la sal. Si la sal está insípida, ¿para qué? Si la luz está quemada o el foco no funciona, ¿para qué? No tendría sentido. Hermanos, vamos a encarar esta Navidad de otra forma. Piensa que hay muchos de los tuyos y hay muchos de los que están cerca de ti que no tienen al Señor. No te hagas de víctima. Ay, Señor, pero yo estoy sufriendo tanto. No tengo eso, no tengo aquello, no tengo no sé cuánto. No, me falta aquello. Mira la situación, mira lo que... ¿Qué es eso? ¿Tienes la vida eterna, no? Tienes la vida eterna. Sé fiel. Sé testigo. Sé una bendición. No te amargues. No sabemos el día ni la hora, pero como van las cosas, pienso que Jesús vendrá muy pronto, porque las cosas están tomando un tamaño universal, ¿verdad? No salimos de esa pandemia. ¿Y cuántas otras injusticias estamos viendo en esta tierra? Vamos a orar. Padre amado, bendícenos, bendícenos como iglesia, bendícenos como hijos y hijas tuyos. Que Señor provoca en nuestra vida el anhelo por ti. Aumenta nuestro amor por ti, Señor, en el nombre de Jesús te pido. Ayúdanos, Señor, a contemplarte, a enamorar de verdad de ti, Señor, y a dejar todo aquello que no es precioso. Ayúdanos así a aprender de Juan el Bautista, que la Navidad es mucho más que una fiesta y que podamos ser instrumentos de reconciliación de nuestras gentes, de nuestras familias, de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, que el mundo pueda acercarse a ti
a través de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Saludaos unos a otros en el amor del Señor.